Bienvenidos a Profundiza, Ministerio de Enseñanza Bíblica de las Iglesias Internacionales de Cristo en Centroamérica. Bienvenidos a Profundiza, tenemos nuestra sesión número 4. Vamos a poder revisar algunos puntos importantes. A estas alturas realmente hemos avanzado bastante, ya terminamos todo lo que es la familiarización y que es algo muy importante, ¿verdad? Muy importante para cada uno de nosotros poder tener ese entendimiento total del libro y del pasaje que vamos a predicar. Cada uno de nosotros lo hizo ya y yo espero que ha sido enriquecedor para cada uno de ustedes, queridos hermanos, el poder haber realizado su familiarización. A estas alturas pues ya tienen un conocimiento pues, muy general, pero también muy específico del libro. Ya tienen el hilo de pensamiento o la línea melódica ahí de lo que está hablando la carta a los filipenses, y ya estudiaron también las palabras claves, las conjunciones o los conectivos, ya hicieron las divisiones naturales del texto, ya avanzaron muchísimo y ya tuvieron bastante conocimiento de lo que han predicado. Si hicieron la familiarización a conciencia, pues pueden contestar todas las preguntas necesarias, como ¿para quién? ¿Quién? ¿Por qué se escribió el libro? Y lo podrían contestar bastante bien. Ahora vamos a ir a la siguiente parte. Si ya se hizo la familiarización bastante bien, vamos a ir a la siguiente parte, que pues es el venir y realizar el bosquejo exegético. Antes de ir al bosquejo exegético, vamos a ver una parte importante de ese bosquejo, y que es la idea central. Y quiero enlazar esa parte de la idea central con la parte del capítulo de la reflexión teológica. Esa sección de la reflexión teológica del libro tal vez es una de las secciones más un poquito complicada del libro, ¿no? ¿Verdad? De lo que debemos de entender desde un punto de vista teológico. Teología significa, es el diálogo de Dios, o para Dios, o de lo que Dios dice, ¿verdad? Es hablar en base a eso, la reflexión teológica, debemos de pensar qué dice Dios en ese pasaje, qué es lo que Dios dice en el libro de Filipenses, cuál es la reflexión teológica que puedo tener en la carta a los filipenses. En el capítulo sobre la reflexión teológica habían aspectos muy importantes que creo que vale la pena profundizar más allá. Algunos de ellos estoy totalmente de acuerdo, y algunos de ellos, como la tipología, por ejemplo, el análisis que hace de 1 Samuel 28, no estoy de acuerdo, porque creo que no todo lo que pasa en el Antiguo Testamento es una tipología del Nuevo Testamento o de Cristo, sino muchos de esos pasajes deben de verse de una manera independiente. Pero es muy importante poder avanzar y poder aprender más sobre la reflexión teológica. Hacemos teología todo el tiempo, lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero todo el tiempo estamos haciendo teología, todo el tiempo estamos diciendo, la Escritura dice lo que Dios está diciendo. Cada vez que estamos haciendo eso, inconscientemente o conscientemente, estamos haciendo teología. Estamos diciendo qué es lo que Dios dice o qué es lo que la Biblia dice. Entonces, eso es básicamente la reflexión teológica. Lo irresponsable de la reflexión teológica es cuando se hace sin un exégesis, ¿verdad? Sin un estudio de familiarización y sin una observación. Eso es verdaderamente lo irresponsable y malo. Pero cuando hacemos una correcta familiarización, una correcta exégesis, definitivamente nuestra reflexión teológica casi siempre va a ser bastante sana y acertada, ¿verdad? Entonces creo que es importante seguir analizando sobre la reflexión teológica y seguir siendo más conscientes de cuánta reflexión teológica hacemos, de cuántas aseveraciones teológicas realizamos, consciente o inconscientemente, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. Dicho sea de paso, entonces veremos la elaboración del bosquejo.
Y bueno, hoy vamos a hablar del bosquejo general. Este es un estudio introductorio y vamos a trabajar en este bosquejo hoy y vamos a poder hablar un poquito de lo que es la elaboración ya del bosquejo. El bosquejo puede llevar varias secciones y yo quiero hoy que podamos sintetizarlas, pero normalmente se debe de hacer un bosquejo exegético, ¿verdad? Un bosquejo teológico y después un bosquejo homilético, ¿verdad? Básicamente es como normalmente se hace. Pero hoy vamos a trabajar como una idea centralizada de ese bosquejo, ya desde el exegético hasta el homilético, pero vamos a hablarlo en el transcurso de estas dos sesiones, lo importante de esos bosquejos. Pero hoy vamos a hablar entonces del bosquejo, la elaboración del bosquejo. Vamos a tener una escritura que nos va a apoyar, que es Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 3, ¿verdad? Esta es una escritura que yo voy a utilizar, ¿verdad? En esta elaboración del bosquejo. Y vamos a tratar ahí de poder sintetizar, como te decía, todo. Lo primero que vamos a ver es la idea central. Antes de poder realizar el bosquejo, ¿verdad? En la parte de arriba, digamos, de tu hoja, tienes que tener una idea central. La idea central expresa cuál es la reflexión teológica del texto que vas a predicar. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que tiene para nosotros hoy importancia el texto? ¿Verdad? Entonces tiene que existir una idea central. Es muy importante, es lo que en algunos documentos se habla como el propósito del texto o la expectativa del estudio, pero debe de haber una idea central y esto es muy importante porque es el hilo de pensamiento que vamos a llevar. En Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 3, la idea central, ¿verdad? Ya más adelante lo vamos a revisar la escritura. Pero la idea central que yo tengo de Efesios 4, versículos del 1 al 3, es que la iglesia entienda la importancia de la unidad en la iglesia y se sienta retada a esforzarse por ella, ¿verdad? Esa es la idea central del texto, ¿verdad? De Efesios 4, del 1 al 3, es que la iglesia puede entender la importancia de esa unidad en la iglesia y que se sienta retada a esforzarse en esa unidad. Esa es la idea central, o sea, la idea central del pasaje es unidad. La iglesia debe ser una iglesia unida. La iglesia debe ser una iglesia que debe de luchar por la unidad. Básicamente, ahí concluimos la idea central. Ustedes en Filipenses tienen algunos pasajes que ya escogieron, que ya me enviaron. Entonces tienen que pensar cuál es la idea central del pasaje. Hay una idea central. ¿Cuál es la idea central del pasaje? Esa es la primera parte que tiene que ir en su bosquejo, ¿verdad? Es muy importante. Luego de la idea central viene la introducción. Tiene que existir una introducción, ¿verdad? En nuestro bosquejo detallamos una introducción. ¿Qué es lo que vamos a tratar? La introducción puede ser de diferentes maneras. Yo aquí tengo una introducción de este pasaje. Dice, la iglesia de Éfeso era muy importante, no solo por su ubicación estratégica, sino por su relación con grandes personajes de la iglesia. Ahí ministró Pablo por 3 años, Timoteo fue el encargado de la iglesia, y según la tradición también el apóstol Juan estuvo sirviendo en dicha iglesia. Pero cuando Pablo escribe su carta a los Efesios, la iglesia estaba teniendo grandes problemas de divisiones. Había fricción entre los judíos y los gentiles, la unidad estaba en peligro. En estas situaciones que Pablo envía su carta para abogar por la unidad. Yo utilizo el contexto como parte de mi introducción, para que la iglesia a la que yo estoy predicando pueda entender qué era lo que estaba pasando cuando se escribió la carta a los Efesios.
¿verdad? Entonces, en mi caso, yo utilizo el contexto como parte de mi introducción, como se los leí en este momento. Algo que es importante, hermanos, es que de pronto yo puedo utilizar otro tipo de introducción. La introducción puede ser una historia, la introducción puede ser un relato. Una introducción que yo utilicé también en este texto fue la historia de un banco aquí en Guatemala. Era el Banco de Occidente. Ese banco fue el primer banco privado de nuestro país y ese banco fue fundado hace más de 100 años. El banco superó muchas crisis, superó la Gran Depresión, superó varias dictaduras, superó 2 terremotos, superó la guerra aquí en Guatemala, superó bastantes situaciones financieras. El banco superó muchos desafíos, pero llegó un momento en el que el dueño murió y dejó el banco a sus hijos. Y sus hijos no pudieron mantener el banco. En menos de 5 años, el banco, por las peleas entre los hijos, el banco terminó siendo vendido y dividido prácticamente. Yo utilicé esta historia, como parte de una introducción de esta misma carta, contando cómo la pelea entre hermanos puede destruir la iglesia. Como nada de afuera puede destruir la iglesia. Nada de afuera puede, ni las peores situaciones externas a la iglesia la puede destruir. Pero una pelea entre hermanos sí puede ser destruida. Entonces aquí te estoy dando 2 ejemplos de tipo de introducción. Una puede ser una historia como la que te estoy contando del Banco de Occidente y otra puede ser el contexto, ¿verdad? Son básicamente 2 ejemplos, pero es muy importante que haya una introducción bien marcada que capte la atención de las personas, que las personas entiendan de qué vas a hablar. Sé que hay 2 maneras de hacerlo, hay una manera deductiva e inductiva, ¿verdad? La manera deductiva es que tú empiezas con el desarrollo y al final, como la conclusión, se saca la deducción de qué estás hablando. Pero la inductiva desde el inicio te va diciendo de qué es lo que estás hablando. Y esto es lo que estamos haciendo ahorita, de una manera inductiva, ¿verdad? Pero es muy importante la introducción. La introducción no debe ser larga. Vamos a ver en la siguiente clase o en la última clase sobre la oratoria. A veces las introducciones son muy largas, a veces son inexistentes, a veces las introducciones no tienen nada que ver con el tema que se está tratando. Pero en el bosquejo, cuando nosotros especificamos qué es lo que vamos a decir, tenemos que respetarlo. Entonces ya tenemos 2 puntos. ¿Cuál fue el primer punto? La idea central. El punto número 2 fue la introducción, ¿verdad? Ahora vamos al punto número 3, que son los puntos mayores. El bosquejo debe de tener puntos mayores. En la escritura de Efesios 4, del 1 al 3, los puntos mayores que yo determiné son 3, ¿verdad? El primero es por una vida digna. Segundo, la vida digna demanda ciertas virtudes esenciales. Número 2, perdón. Y número 3, las virtudes de la vida digna producen unidad. Esos son los 3 puntos mayores. Aquí de una manera quiero darte la diferencia entre un bosquejo exegético, un bosquejo teológico y un bosquejo homilético. El bosquejo exegético es poder expresar en los puntos mayores lo que los hermanos entendieron. Los puntos mayores pueden ser bastante largos porque no son específicamente con los que vas a predicar, ¿verdad? Entonces el punto mayor puede ser hecho de una manera exegética. Yo voy a darte un ejemplo, ¿verdad? En un documento voy a adjuntarlo el contenido de esta semana de lo que es un bosquejo exegético, ¿verdad? Como sabemos, exégesis es sacar de, entonces estamos dando los puntos de acuerdo al texto. Un bosquejo teológico es
ver los puntos de acuerdo a lo que Dios dice, y un bosquejo o lo que el texto dice, y el punto homilético es ya cómo lo vamos a predicar. Pues ya lo podemos poner de una manera más atractiva, de una manera más de acuerdo a las personas que nos están escuchando. Pero los puntos mayores son determinantemente importantes, porque los puntos mayores van a hacerme ver si estoy haciendo un correcto bosquejo que nace del exégesis. Sin los puntos mayores, definitivamente es cuando tú ves una prédica donde la persona se pierde, no tiene estructura, ¿verdad? O sus puntos mayores son bastante flojos, bastante humanos o fuera de contexto. Entonces, los puntos mayores son vitales. Es lo que nosotros llamamos el punto 1, el punto 2, el punto 3, y no sé hasta qué punto puede ser, pero creo que el punto 3 es suficiente, ¿verdad? En algún raro caso podrían ser 5 puntos, pero muy raro. Lo ideal sería unos 3 puntos, y que son los puntos mayores. Entonces, yo aquí te pongo un ejemplo de lo que son los puntos mayores, ¿verdad? Y lo vas a ver más a detalle cuando te adjunte el documento del bosquejo exegético. Los puntos mayores, como te digo, son lo que determinan lo que yo voy a predicar en cada uno de los puntos, ¿verdad? Y esto pues es un ejemplo, tú lo vas a hacer. Por eso cuando hicimos la familiarización, en la última parte vimos a lo que se llamaba las divisiones naturales del texto. Cuando hacemos las divisiones naturales del texto, de pronto ahí puedo encontrar las divisiones que puedo utilizar en mis puntos. Otra cosa que me puede ayudar son las conexiones, las conjunciones. También ahí, cuando hay un por lo tanto, entonces esas conjunciones, esas palabras conectivas, me pueden ayudar a decir, aquí hay un cambio de tema o hay una subordinación de tema o una coordinación de tema. Entonces yo puedo utilizar esto para dividir mi texto de una manera sana, ¿verdad? Para que la persona pueda entender y pueda comprender el mensaje. Eso es muy importante. Nosotros debemos de abogar por la innovación, por predicar de una manera atractiva, ¿verdad? Donde la gente se siente impactada y que se sienta animada, pero eso debe ir de acuerdo al entendimiento bíblico. No importa que la persona diga, qué increíble la clase de hoy, si de lo único que se recuerda son de las historias, de los chistes, del regaño, pero no tiene el texto en su corazón. La predicación que no tiene el texto, no pone el texto en el corazón de las personas, termina siendo una predicación que no da fruto, ¿verdad? Y como ya lo vimos en la primera clase, ¿qué hace eso? Produce iglesias débiles o ministerios débiles. Entonces vemos los puntos mayores, ¿verdad? Y eso pues es básico para muchos de ustedes ya. Ahora veremos los puntos menores. Un ejemplo aquí, por una vida digna, el primer punto menor es la escritura. Un ejemplo dice la escritura en el versículo 1, por eso yo que estoy preso por causa del Señor, te ruego que vivas de una manera digna del llamamiento que has recibido, ¿verdad? Ese es mi primer punto menor mi primer punto mayor, que es la vida digna. ¿Qué pongo en el primer punto menor? El texto, ¿sí? En el segundo punto menor, digo, la manera digna es el llamado de Dios, ¿verdad? La manera digna, es el llamado de Dios. Aquí vemos que Pablo ruega y explica que es digna, ¿verdad? Y explicar que es digna. Pablo ruega, dice, por eso yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego. Esa es una parte de mi punto menor. Y la otra parte de mi punto menor es poder explicar que es una manera digna, y lo voy a explicar rápidamente. La palabra realmente significa ecualizar, ¿verdad? Es como una pesa o una balanza, una pesa de medida, ¿verdad? Donde un lado tiene que pesar lo mismo que el otro. Y una vida digna es eso, una vida ecualizada, donde tu fe o tu sistema de creencias va de acuerdo a tu estilo de vida.
Eso es vivir dignamente. No, vivir dignamente no significa ser una persona orgullosa que vive con dignidad, no, sino una persona que tiene una vida ecualizada, donde sus creencias van de acuerdo a su estilo de vida. Una persona que cree algo pero lo vive de otra manera, vive una vida indigna. Entonces yo lo explico como parte de mi primer punto. Espero que quede claro. Voy a repetir, el punto mayor es por una vida digna. Los puntos menores, y podríamos ver aquí que en mi bosquejo tengo dos subpuntos menores del segundo punto menor. El primer punto menor es versículo 1, por eso yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Ok? Ese es mi primer punto menor. Y mi segundo punto menor es la manera digna es el llamado de Dios. Y mis subpuntos menores, del subpunto menor es Pablo ruega y yo explico, ¿verdad?, qué es digna, qué significa de una manera digna. Eso va en mi bosquejo, va claramente en mi bosquejo. Si te das cuenta aquí y en el documento no hay textos a excepción de citas o a excepción de la misma escritura. Son frases, ¿verdad? Son frases que me guían. Hay personas que su bosquejo es el texto, terminan leyendo, ¿verdad? O terminan diciendo cualquier otra cosa que no está en su bosquejo. Y esto es muy importante. Y finalmente lo que vamos a ver hoy son las conclusiones. ¿Sí? ¿Verdad? Aquí hubieron algunas conclusiones que yo hice del texto, ¿verdad? Algunas conclusiones que yo hice del texto. Y Dios nos ha llamado a vivir una vida digna. La vida digna demanda virtudes necesarias. Las virtudes vistas hoy producen la vida digna. Y las virtudes vistas hoy producen la unidad. ¿Verdad? Esas fueron las conclusiones de mi texto. Hay varios puntos que veremos la próxima semana en la elaboración de este bosquejo. Y que son las aplicaciones, las transiciones y las ilustraciones. Eso lo veremos en la próxima semana. Pero la tarea para esta semana sería de tu pasaje, el pasaje que tú escogiste, número 1, poner cuál es la idea central, ¿verdad? Vamos a trabajar el primer borrador de bosquejo. Ese mismo borrador lo vas a enriquecer en la siguiente semana. Pero en esta semana vamos a poner cuál es la idea central. ¿Ok? Estipulado ahí la idea central de tu pasaje. Número 2, la introducción. Ya sea, vas a hablar del contexto de lo que está sucediendo, una historia, una canción, lo que tú quieras, ¿verdad? Pero que capte la idea de lo que vas a hablar. Número 3, los puntos mayores, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser tus puntos mayores? Y número 4, los puntos menores con sus subpuntos si fuese necesario. Esas son las cosas que vas a hacer en esta semana en un documento en Word con Times New Roman número 12, ¿verdad? Vas a hacerlo de esa manera: idea central, introducción, puntos mayores y puntos menores. 4 cosas sobre tu texto, ¿verdad? Es muy importante hacerlo esta semana y luego la próxima semana, y la conclusión, ¿verdad? Terminando con la conclusión de tu bosquejo, ¿verdad? De lo que vas a predicar. ¿Cuál es tu conclusión? Serían 5 cosas. Se me había olvidado la conclusión. Y luego, la próxima semana, veremos la parte de las aplicaciones, veremos la parte de las transiciones y veremos la parte de las ilustraciones. Para 3 cosas importantes del bosquejo que veremos la próxima semana. Entonces, hermano, esa es la tarea para esta semana. Espero que pueda ser de utilidad y que pues, se empiece a convertir en una herramienta importante para la predicación. Que Dios les bendiga. Sigamos adelante, ya vamos a terminar el libro y vamos en la recta final también del curso. Gracias por todo y estamos en contacto. Has escuchado Profundiza. Te invitamos a sintonizar nuestro siguiente espacio de enseñanza para desarrollar más pasión por la palabra de Dios.